gracias. Es para mí un gusto y un agradecimiento primero grande el que siento por Gaby y por lo que estás haciendo para conectar intérpretes. Realmente hay mucha gente valiosísima que con apoyo y con soporte de todo el trabajo que estás haciendo, he tenido el privilegio de conocer, así que gracias. Aquí mismo hay varias de estas personas. Y para Interpat, evidentemente, también nos hemos visto muy beneficiados porque algunos ya han pasado como ponentes en las tertulias o en el seminario de investigación. Entonces, finalmente, sí agradecerte porque bien una de las misión, de la parte de la misión que tienes, tengo entendido, que tiene IPAL, es justamente contribuir a que estemos más conectados y por supuesto que es algo que se ve y se agradece pues muchísimo. Entonces, a nombre de Interpat, muchas gracias por este espacio, a nombre de la Junta Directiva. Ya tenemos más o menos 3 años trabajando paso a pasito, también en nuestra intención de fortalecer a la profesión, de apoyar, de abonar un poco. Y bueno, la encomienda que tenemos el día de hoy, que nos dio Gaby, es abonarle justamente a una de las líneas centrales que están muchas veces como objeto de polémicas, de debates, y también de ese sentido de unidad, de ese sentido de identidad que tenemos y que hemos de fortalecer los intérpretes, porque es tratar de volver a recordarnos o replantear o problematizar qué hacemos los intérpretes del patrimonio o cuál es nuestra línea de acción, qué nos hace diferentes. Ha habido muy recientemente un debate que se volvió a abrir, que volvió a abrir la NAI y que derivó en una propuesta nueva sobre definición de la interpretación y que generó muchas polémicas, varias, incluso desacuerdos y reacuerdos, ¿no? Posteriores a esas discusiones. El material que existe es muy interesante, tanto de las propuestas, de las contrapropuestas, y me da la impresión de que hay ciertas palabras que son justamente las que entran y salen dependiendo de la perspectiva de quién está conversando sobre ello. Entonces, la realidad es que no podría ser diferente más que conectarnos con intérpretes muy experimentados como los que están el día de hoy en esta mesa de diálogo, a quienes de verdad agradecemos muchísimo. Por supuesto que el diálogo no se agota, somos muy poquitas personas, somos muy poquitos intérpretes aquí, y hay muchos que están ahorita justamente como parte de las jornadas, como parte de asistentes que también cuentan ya años de experiencia. Entonces, lo que quisiéramos lograr con esta conversación de 50 minutos es como arrancar motores, porque vamos a tener una siguiente sesión ya con la audiencia, con los demás asistentes, para seguir conversando, ¿no? No en un afán de llegar, jamás lo pretenderíamos, a una definición total. No creo ni siquiera que estaría dentro de los objetivos que nos podríamos plantear, porque pues, hay muchas razones para ello, ¿no? Pero sí volver a este tema, ¿no? A dialogar qué hacemos, qué no hacemos, qué es lo que tendríamos que integrar como parte de una descripción. Gaby lo presentó claramente cuando conversamos sobre esta mesa. El hecho de que por parte de IPAL tampoco existe la pretensión de llegar a una nueva definición, sino más bien tratar de dialogar acerca de describir qué es lo que hacemos. En este sentido, me voy a permitir leer una breve síntesis de la trayectoria de los participantes que nos honran con su presencia y con su posterior diálogo. En principio, Manuel Gándara, presidente de Interpat. Él es doctor en diseño y nuevas tecnologías por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, doctor en antropología por la ENA y doctor en antropología y filosofía de la ciencia
por la Universidad de Michigan. Colecciona doctorados, mi maestro Manuel. Anda así por la vida. Es arqueólogo en formación, originalmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, que es un reconocimiento importante que tienen los investigadores aquí en México. Recibió el premio al académico distinguido de la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia y ha sido asesor de proyectos nacionales, internacionales sobre divulgación y consultor sobre usabilidad para aplicaciones educativas, autor de una gran cantidad de libros, artículos de divulgación científica, de interpretación. Fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y su currículum es realmente extenso. Siempre ha sido para Interpath un privilegio encontrarlo como la cabeza de nuestra organización. Carlos Fernández Balboa, en el Cono Sur, es licenciado en Museología, es docente de interpretación en la Universidad de San Martín y en el Instituto Perito Moreno. Es asesor de parques nacionales y autor de uno de los primeros libros que yo tengo presente en interpretación del patrimonio en nuestra Latinoamérica, que yo recientemente conocí y muchísimas gracias por el detalle. Lo aprecio mucho porque también me ayudó a reconfigurar lo que John hace rato mencionaba, esta línea del tiempo, ¿no? Poner una gran presencia que hubo en Cono Sur desde tiempos más tempranos de lo que tenemos conocimiento. Y bueno, es miembro de AIP, de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio Español. Por último, tenemos a Fernando Almaza Rísquez, en Venezuela, que también tiene una trayectoria muy importante, es miembro de ICOM, de International Council of Museums, y es que me lo pusieron en inglés, entonces voy a cambiar. International Committee for Collecting. Es docente universitario de Historia del Arte, Estética, Relaciones Arte-Ciencias, asignaturas sociológicas, epistemológicas, técnicas de investigación y metodologías. En este sentido, bueno, primero, muchas gracias y sean muy bienvenidos. Ya vamos entonces arrancando estos motores y bueno, un poco para provocar a esta discusión quisiera referir solamente algunas de las pocas palabras que a veces saltan o que a veces están presentes o ausentes. A veces hay quien llega a cuestionar si la interpretación tiene que ser educación o no, si tiene que tener o no tiene que tener la palabra patrimonio, si tiene que tener la palabra inspiración, provocación, misión, experiencias, pero lo que sí es cierto es que al ser una disciplina que promueve una comunicación estratégica sobre algo y que promueve acciones, nos implica un gran contenido de responsabilidad, porque finalmente los intérpretes del patrimonio, al fomentar, al promover acciones o al enriquecer valoraciones sobre los patrimonios, estamos también incursionando en gran medida en la acción social que deriva en lo que pensamos, hacemos con nuestros patrimonios. Bueno, esto como un poco para comenzar a picar las costillas, pero quisiera dividir este diálogo en algunas preguntas. No sé hasta cuál lleguemos, no les voy a decir cuántas son para no decepcionar después, porque también el diálogo se puede ir. Pero la primera que quisiera, y esto en el orden que ustedes lo consideren, no tenemos un guión exactito de quién primero y quién después. La primera pregunta es, la interpretación del patrimonio ha tenido un desarrollo y una adopción distinta en los diferentes países donde se ha utilizado. Se han generado énfasis en ocasiones en distintos tipos de patrimonio a atender, en estrategias para lograr mayor relevancia y significatividad, e incluso en objetos a cubrir. Ante esta diversidad de enfoques y desde la experiencia de ustedes, ¿cuál es el punto clave que tenemos en común? Sabemos que son muy diversos, pero ¿qué consideramos que nos une o qué consideran ustedes que nos une a los intérpretes del patrimonio? Abro el micrófono para quien quiera iniciar. Pues si nadie le salta, yo le entro. Vamos. Porque a mí me invitaron a participar en el proceso de definición de la NAI, que fue un proceso complejo, largo, etcétera. En las últimas etapas algo pasó y ya no supe exactamente qué había pasado, si salí del comité o el grupo que estaba trabajando esto, ya no tuve, digamos, continuidad, ¿no? Y me sorprendió un poquito que la palabra, nos dices que tenemos en común, salió la palabra patrimonio. Yo creo que lo que tenemos en común los intérpretes es presente que trabajamos con el patrimonio. Una cosa importante en las definiciones
que tú ya me hiciste doctor también en filosofía, no hice estudios de filosofía en la Universidad de Michigan, pero no me doctoré para nada. Pero una de las cosas que aprendí estando allá es que una definición, que siempre es un corte hasta cierto punto arbitrario de la realidad, tiene también, o tiene más vale que tenga un ancla en lo que es la práctica del uso de esa palabra antes de lo que llamamos su formalización analítica. Entonces, antes que nos pudiéramos a hacer definiciones muy formales, yo creo que lo que todos los intérpretes hacemos, sobre todo los que empezaron, que son los naturales, es trabajar sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio natural, en reservas naturales, en parques nacionales, etcétera. Hacíamos mucho menos, me da la impresión a mí, en términos astronómicos, hacíamos mucho menos en términos de otras cosas, ¿no? De la exploración de la literatura mundial, etcétera. Como que lo que nos unía es el patrimonio y el patrimonio que estaba en peligro. Entonces, yo creo que es de considerarse si es una buena decisión dejar eso fuera. Qué bueno que ahora sea una cosa como más budista, más universal, y estamos haciendo que la gente haga conexiones muy padres con todo. Pero lo que físicamente hacemos, según yo, tanto en la interpretación persona a persona como en la mediada, es ayudar a crear conexiones con el patrimonio, ya sea cultural o natural, o como ahora está estilando un solo patrimonio, una sola concepción. Bueno, qué enorme placer verlo a Manuel, de haberlo leído, ¿no? Porque cuando me dejaste tu libro, Anto, tardé 2 días en leerlo todo, así que los felicito también por ese enorme trabajo que sienta precedente y que tiene que ver con un poco lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay mucho escrito ya de interpretación del patrimonio. Lo que nos une a los intérpretes me parece que es el uso de las estrategias, profesar la interpretación, digo, ¿no? Me parece que, digamos, uno ve un intérprete hablando e inmediatamente se da cuenta si es un intérprete o no. Porque una conferencia magistral, a mí me cuesta mucho en los últimos tiempos, en los últimos años, dar una conferencia magistral, por ejemplo, ¿no? Que a veces tengo que hacerlo, tengo que ponerme la corbata, ir a la UNESCO y hablar es horrible para mí, muy desagradable, pero lo tengo que hacer. Pero digo, y en esa conferencia también meto cosas de interpretación. Entonces, ¿qué implica ser un intérprete? ¿Qué es lo que nos une? Y utilizar las estrategias. Yo creo que eso es una unificación, ¿no? Un buen intérprete es básicamente un buen comunicador, y nos falta todavía esta otra parte que tiene que ver con que la interpretación, lo decía Víctor antes muy bien y coincido mucho con él, que la interpretación le demuestre a los funcionarios y a los administradores de los sitios que la interpretación sirve para manejar el patrimonio. Nos falta esa parte. En cuanto a las definiciones, no quiero ser muy extenso, estoy sufriendo lo mismo como museólogo. Ahora el ICOM está también como reviendo la vieja definición relativamente vieja definición de museo, y creo que las definiciones son herramientas, básicamente, ¿no? Nos sirven como herramientas, nos sirven para marcar un mojón, no mucho más que eso, digo. Y lo que hay que hacer con las definiciones después es ponerlas en práctica. Lamentablemente, creo que en Argentina y en muchos lugares la definición de museos, como la definición de interpretación, no ha sido puesta en práctica todavía. Entonces, desechar una herramienta que todavía no hemos utilizado profundamente, por supuesto que las cosas tienen que evolucionar y está muy bien que así sea, pero digo, a mí me gustaría que primero la herramienta de la definición de interpretación, en lo personal, yo sigo la de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, me parece que es la más corta, la más sencilla, la más concreta, puede tener algunos problemas en entender esto que la interpretación es un arte, pero bueno, son cuestiones de gusto y de qué es lo que te calza. Pero a mí me parece que en cuanto a las definiciones, seguir dándole vuelta a morderse la cola del perro y hacer una cuestión absolutamente intelectual cuando todavía no hemos puesto en valor la jerarquización de la interpretación del patrimonio in situ, justamente, me parece que es algo que tenemos que trabajar un poco. Y para responder a tu pregunta, lo que nos une es la profesión, digamos, profesar el patrimonio, ¿no? Profesar la interpretación del patrimonio. Eso es lo que nos une un poco a los intérpretes. Muchísimas gracias, Carlos. Fernando, por favor. Gracias, sí. En principio coincido plenamente con ustedes tres, pues en lo que han hablado. Hay muchas cosas que nos unen frente al patrimonio, pero me parece que hay ciertas cosas que todavía no nos unen, que deberían unirnos, ¿no? Y es la siguiente. Esta mañana comentábamos un poco eso, yo en algunos artículos e investigaciones lo he planteado en el proceso, y es que
una de las características fundamentales de un proceso de interpretación, además de simplemente darle la explicación a la gente sobre lo que es algo, dicho demasiado sencillo, hay un componente importante en todo proceso de interpretación que es la significación. Yo lo he dicho muchas veces ya y lo seguiré diciendo por mucho. Es decir, la significación es ese proceso que nos construye sentidos, que con toda explicación, historia, lo que sea, nos los da nos aporta un sentido, que es lo que se supone que es lo que nos va a hacer entender, pues, y valorar un patrimonio del tipo que sea. Entonces, en ese sentido, los procesos de significación son una parte indispensable en la operacionalización de la interpretación. Obviamente, son parte del mismo componente, y me ha parecido, y ojalá estuviera equivocado yo, me ha parecido que todas las tantísimas veces que necesariamente se ha hablado de la interpretación, pareciera que ha quedado un poquito de lado o desconocido tal vez ese proceso, esa dinámica operacionalizante de la significación. Hasta el punto, más adelante lo podemos comentar, hay ciertos libros que para mí son unas Biblias, que son los libros que han publicado la gente de Finlandia y la gente de Suecia, que son los libros que se llaman precisamente Significance, y el otro que se llama Analyzing Significance, que precisamente ellos pareciera que digamos que no abordan el patrimonio como una interpretación, sino como una significación, o como la significancia, digamos, que tiene el patrimonio. Entonces, en todo caso, yo he venido hace tiempo por allí y creo que me parece que hay que forzar un poquito más la presencia y la incorporación de la significación como tal. Y el último detallito por ahora es que me ha parecido también que podría también profundizarse un poquito más lo siguiente, que es que me parece también que los procesos de toda interpretación pareciera que está más tendente a la interpretación de patrimonios naturales en principio, o natural culturales en principio. Me parece que en lo que se refiere a patrimonios de tipo cultural en general, además de artísticos, de museos, etcétera, etcétera, me parece que la significación está un poquito débil. O sea, la conciencia y la tenencia de esa herramienta. Creo que por ahí van las cosas sumadas a las que ustedes han planteado también. Gracias, Santos. Hay un punto que plantea Fernando, es muy bueno esto de la significación, y si se fijan en la definición del IP, justamente habla de revelar los significados, ¿no? Específicamente habla de eso, que el objetivo es revelar los significados. Pero además planteo un tema que es un desafío también, que tiene que ver con presentar, es un desafío para los intérpretes, que es presentar el patrimonio integral. Yo, en lo personal, es un desafío personal que he asumido también con Claudio Bertonati, que es otro intérprete y museólogo de la Argentina, que presentamos el patrimonio, si bien somos museólogos, tenemos una mirada y una profesión con el tema del patrimonio natural, pero lo presentamos de una manera integral. Y eso cumpliría también uno de los principios de Tilden, donde habla que la interpretación debe presentar un todo y no una de sus partes. Y esto me parece que es también importante, porque la realidad no está parcializada, y nosotros tratamos de presentar a la gente un patrimonio, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Es un gran desafío, porque a veces cómo presentamos un patrimonio integral en un museo de arte o en un museo de historia, donde las cuestiones están como más sectorizadas, pero creo que es un desafío que nos debemos plantear, ¿no? Hay sitios arqueológicos que a lo mejor resultan un poco más sencillos, porque sin el contexto esos sitios arqueológicos no tendrían mucho significado, o facilitan el tema del significado. Pero este es otro punto también interesante, que es tratar de pensarlo integralmente el patrimonio, ¿no? Y a veces escapándonos o saliendo de nuestras profesiones. Sí, Manuel. Y por eso a mí me parece extraordinario lo que ustedes hacen, Carlos, y es algo que todavía sigo sin entender cómo sucedió, porque aparentemente ustedes también tienen esta división ministerial entre la gente que cuida el patrimonio cultural y la gente que cuida el patrimonio natural. No sé si estoy en lo cierto, pero cuando conocí a Víctor Prato, razón por la cual tengo tu libro, ¿no? Y yo me enteré que ustedes lo ven siempre, o cuando se puede, cada vez que se puede, de manera integrada, y es la misma gente.
En México hemos hecho intentos, y le consta a Víctor, porque él ha estado con nosotros varias veces, cada reunión que hacemos de interpretación no llegan los del mundo natural, porque ni siquiera nos conocemos. La interpretación del patrimonio natural se desarrolló completamente independiente en otras oficinas, con otra visión, ¿no? Y como que no, o no les interesa lo nuestro, o piensan que es muy distinto, no lo entiendo, pero por eso me da un poco de curiosidad, y estoy de acuerdo contigo, la tendencia mundial es hablar de patrimonio, un solo patrimonio, porque no hay lugar que los humanos no hayamos tocado, ni cosa que hagamos los humanos que la naturaleza no haya también tenido algo que ver, ¿no? Pero eso es algo que sí nos distingue, y creo que lleva inclusive algunas de las posiciones extremas. Hay gente que piensa que la única interpretación posible es la personalizada, ¿sí? Y pues yo quiero ver cómo le hacemos con 5 millones de visitantes de Teotihuacán. ¿Cuántos días tendremos que tener? ¿Quién los paga? Entonces, o qué va a pasar con las cuestiones virtuales, digitales, a las que me he dedicado durante un tiempo. Yo creo que son legítimas. Pero hay gente que toma como la única posibilidad. Es más, si toda la interpretación va a ser dialógica, se nos dice ahora, pues va a estar difícil que la gente dialogue con mi cartela. O sea, lo que tengo un micrófono y esté del otro lado, un programa de inteligencia artificial que descifre lo que el otro ha dicho, ¿no? No sé, se me ocurre. Ahorita si hay tiempo, comentarás, si no lo platicamos. ¿Cómo le hicieron ustedes para lograr integrarlo? Porque acá no nos sale todavía. No, en realidad lo que te quiero decir es que la interpretación en la Argentina es absolutamente unipersonal. No tenemos, lamentablemente, yo estoy muy preocupado por la institucionalidad porque no tenemos las instituciones, tanto parques nacionales como la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, desconocen la estrategia de la interpretación. Durante algunos años, en los 90, hubo un departamento de educación en parques nacionales que sí trabajaba en ese tema, pero después se discontinuó. Como sucede en toda Latinoamérica, uno de los signos del subdesarrollo es la falta de continuidad en las políticas públicas, ¿no? Y bueno, y hoy prácticamente no existe la interpretación institucionalizada en ningún lado. Tenemos algunas universidades en las que los pocos que hacemos interpretación en la Argentina tenemos un campo de trabajo, digamos, pero no te creas que es la panacea la Argentina, ni muchísimo menos. Sí quedan mucha gente formada de aquella época que hace interpretación en sus lugares. De forma, yo diría que el impulso es personal y no oficial, ¿no? Por eso mis comentarios antes de que había que institucionalizar y que el gran logro sería lograr institucionalizar la interpretación en instituciones oficiales y, por supuesto, en las universidades de manera pública, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Entiendo entonces, como en una forma ahora sí que hacer una síntesis o interpretación de lo que mencionan, que una de las cuestiones que nos unen tendría que vincular o conectar el valor, la importancia, el significado del patrimonio con las estrategias. Entonces, tal vez es una cuestión no aislada, no es una cosa, sino es la integración de ciertos elementos, ¿no? Entonces, bueno, igual esto para una posible discusión posterior. Y me voy entonces justamente hacia una cuestión complementaria, que es algo de lo que estaba conversando Manuel y que de alguna u otra manera, para bien y para mal, ahorita lo vamos a revisar en el para bien, la diversidad de disciplinas que tienen las personas que hacemos interpretación, y esto lo vemos en las conferencias. Yo quedé muy sorprendida desde la primera vez que fui a una conferencia de un montón de intérpretes, y cuando uno preguntaba que a qué se dedican en su día a día, unos eran biólogos, otros artistas, otros arqueólogos, otros historiadores, otros arquitectos. Entonces realmente tenemos un antecedentes desde donde llegamos a la interpretación muy diversos, o comunicólogos, etcétera, psicólogos, como el doctor Samham, ¿no? Entonces, en esta diversidad y en la experiencia de ustedes, ¿qué es aquello que ustedes han integrado en su práctica cotidiana hacia la interpretación? ¿Existen conceptos sobre los que ustedes hayan reflexionado, herramientas que ustedes hayan encontrado en su entorno inmediato profesional o de antecedente y que hayan dicho, esto puede servir para enriquecer mi práctica de la interpretación? ¿Existen conversaciones que hayan tenido entre sus núcleos profesionales y que sean distintivas o enriquecedoras de la perspectiva general de la interpretación? Manuel, por favor. No, yo creo que ya en la pregunta previa ya di mi punto de vista, porque nosotros no hemos
no nos hemos nutrido, como me da la impresión que ha pasado más en Argentina, un poquito quizá en Costa Rica. En Guatemala tú y yo la conocemos más o menos bien y en realidad ahí apenas están descubriendo el lado cultural, que todas estas disciplinas que podrían nutrirse, o podrían nutrirnos. No sé si los compañeros saben, las compañeras saben, pero este año pasado hicimos una reunión en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que es donde tenemos nuestro programa de museología, que es con el que yo colaboro. Y lo que no logramos que vinieran los del mundo natural, pero que sí logramos es que vinieran gentes de otras dos campos que están íntimamente relacionados al nuestro, que en México se llaman, tal vez se llamen diferente en sus países, se llaman mediación, que se utiliza mucho en el arte, los mediadores artísticos, que son los que facilitan a veces cuando menos si no la comprensión, porque el arte pues, no te gusta que te lo expliquen, tú lo vives, ¿no? Pero sí, cuando menos algunos detalles de antecedentes, contexto, eso les llamamos en México mediadores artísticos. A veces se ha llamado también el término de mediación a la parte científica, pero en la parte científica típicamente se les llama facilitadores en México o divulgadores científicos. Y lo que vimos en esta reunión del año pasado, del 2021, fue que aunque hay estas diferencias disciplinares, también hay manera que nos nutramos de las tradiciones académicas de las que vienen. Entonces, la bibliografía de cada uno de estos ponencias que ahora se van a publicar como libro apunta a puntos de contacto, puntos de contagio, ¿no? Algunos autores que quizá no se enfatizan tanto en la literatura de interpretación de la tradición de la que nosotros formamos parte, que es la de Tilden y de Ham, ¿no? Pero que Ham y otros conocen, como Dewey. Dewey es retomado, por ejemplo, por el mundo de los mediadores de las ciencias naturales, ¿no? O de repente autores como Gardner, que aparecen en la mediación artística. Entonces yo creo que hay puntos de contacto que permitirían nutrirnos mejor que lo que hemos hecho ahora. Y es una de las tareas pendientes. Gracias, Manuel. Carlos o Fernando. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a distintas profesiones, distintas formaciones? Generalmente es interesante esto porque venimos de distintos, bueno, acá hay un arqueólogo, un museólogo, un especialista en arte, otra arqueóloga, pero digo, el punto tal vez sea dejar de lado la información. O sea, yo creo que, y vuelvo a los principios de Tilden, ¿no? La interpretación no es información, sino toda interpretación requiere información. Y cuando el especialista, digamos, nosotros para llegar a nuestra carrera o para tener nuestro título hemos tenido que puntuar y tenemos que trabajar mucho con información. Pero cuando dejamos de lado, cuando tomamos ese principio como una base, digamos, cambia nuestra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, no nos dedicamos más a brindar información, no entendemos que la información sea lo sustancial en el proceso de comunicación, sino que hay otras cosas. Por supuesto que tenemos que tener información, como dice al principio. Y en el caso personal mío, con el caso de los museos, mi trabajo, digamos, que me da para comer es diseñar museos. Yo he tomado una cosa importante que tiene que ver con la amenidad. Para mí la amenidad es muy importante. Quiero decir, evitar el museo solemne, y eso también intento que suceda en los procesos tanto de comunicación como de manejo, ¿no? Evitar el museo solemne es un gran desafío, y es una meta, que los museos que uno puede diseñar dejen de tener esa solemnidad que al mismo tiempo da la información científica muchas veces, ¿no? Digamos, entonces, creo que cuando uno encuentra un ecólogo que comprende estos conceptos, o cuando uno encuentra un arqueólogo que comprende estos conceptos, y se conforma en este objetivo final, que es ser efectivo en la comunicación, sin darle tanta importancia a la información, y hacer de esa información una cosa amena, ahí es cuando cuaja el proceso interpretativo. Por lo menos esas son las bases para que cuaje el proceso interpretativo, ¿no? Y hay muchos profesionales que están viendo esto, ¿no? Que entienden muy claramente que una cosa es el paper científico que exige la universidad, y otra cosa es una sala de exhibiciones, o una cartelería, o una charla para el público. Hay muchos profesionales que lo están entendiendo, con mucho trabajo, con mucha dificultad, pero lo están haciendo, ¿no? Y eso me parece que es también la gran diferencia que nos puede unir a las distintas profesiones.
Maravilloso. Eh, Fernando, por favor. Sí, gracias. Sí, precisamente eso es otra beta que da muchísimo para cortar y muchísimo para sacar y para minar, digamos así. Y es lo siguiente, que tiene que ver en principio con algo que creo que va más allá de la interpretación, del problema de la interpretación, como lo es la visión lineal o por no decir purista de las cosas. Es decir, si yo voy a un museo de ciencias naturales es porque yo soy científico natural y yo lo que quiero es recibir información científica natural. Y si voy a un museo de historia, pues para mí, a mí lo que tiene que darme es historia, o sea, hechos históricos, etcétera, etcétera, lo mismo para un museo de arte. Si bien yo entiendo, y todos entendemos que no se trata de pretender saber de todo, sí hay que utilizar un elemento que el filósofo francés Edgar Morin lo utiliza mucho, que es el concepto de la complejidad, y particularmente el carácter, digamos, entrelazante que puede tener la visión de la complejidad. Entonces, eso significa que si vamos a abordar, pues es un poco ideal, ¿no? Si vamos a abordar un sitio histórico, un bosque, un parque, cualquier cosa, ideal es que tengamos, por lo que queramos recibir, la información, digamos, geológica, científica, etcétera, ecológica, etcétera, etcétera, pero también si podemos recibir y estamos abiertos a ese entrelazamiento de diversas disciplinas, es muy bueno, porque nos va a garantizar no que vamos a terminar sabiendo de todo, sino que vamos a ir descubriendo puentes que no conocíamos entre diversas disciplinas. Entonces, eso por un lado. De modo que eso nos puede ayudar bastante, creo yo, soy un firme creyente de eso, nos puede ayudar en lo que se refiere a sitios naturales o también a sitios históricos o museos o sitios propiamente artísticos. Y ahí responde o se conecta con lo que decía hace un momento Carlos, precisamente que lo ideal es superar esa solemnidad de los museos que van desde las fachadas, muchas fachadas neoclásicas, qué sé yo, hasta la famosa, el famoso cubo de cristal o la famosa caja negra, etcétera, etcétera, intocable, perfecta. Hay que abrirle un poquito al goce, al disfrute de una interpretación que nos dé significados o que nos ayude a enriquecer mucho más nuestros significados. Entonces, de que yo siempre vuelvo o siempre destaco la necesaria conexión entre interpretación y significados, porque una buena interpretación obviamente nos da grandes significados, nos ayuda a entender mucho más lo que queremos entender, pues, para cual identificarnos o valorar incluso. Muchísimas gracias. No quisiera agotar este tema porque podríamos vincularlo con el precedente. O sea, la cuestión de percibir las posibilidades de la interpretación, ahora sí que siendo consecuentes con nuestra propia disciplina, desde nuestra propia experiencia personal, nos da oportunidades de encontrar hilos en que podemos fortalecer. Y un poco como hemos tenido largas conversaciones con respecto a voy a enlazar con la primera pregunta, con los primeros comentarios, con el tema de la conexión o la desconexión, desvinculación o vinculación del patrimonio cultural y natural, y que la verdad pienso que da para conversarlo en un espacio más abierto, más, ahora sí que más pausado, ¿no? Pero encuentro, y a partir justamente ahora sí que de la experiencia de Manuel, que fue quien nos convocó a pensar a la interpretación desde una perspectiva antropológica, que la propia antropología o la arqueología como que ha brindado, ¿no? algunos elementos distintivos. Me gustaría como abrir también el diálogo a la parte antropológica. Hemos conversado, por ejemplo, sobre la interpretación, el antecedente de interpretar culturalmente para que la gente pueda conocer aspectos muy profundos que a primera vista otra persona pues no logra ver, ¿no? ¿Qué nos dices, Manuel, sobre el aporte de la disciplina antropológica a la interpretación en la práctica que has propuesto? Bueno, a mí me pasó más o menos como no me quedaba de otra, porque mis colegas, cuando empecé yo a decir, oigan, hay que leer a Zambia, a Tilden
Knudson, Beck, Cable, todos ellos, me decían, pero es interpretación ambiental, Manuel. Nosotros somos arqueólogos, estamos a cargo de sitios arqueológicos, de sitios históricos. Entonces eso no tiene nada que ver con esto. Y no ayudaba nada que el primer libro de Sam se llamaba Interpretación Ambiental, ¿no? Entonces me vi forzado a decir en qué partes teníamos nosotros la posibilidad de incidir como antropólogos y lo que podemos ofrecerle al enfoque, sin de nuevo profundizar esta división entre patrimonio natural y cultural, pero sí hay ciertas especificidades que ameritan pues tener algún conocimiento de cómo va la cosa de la antropología. A mí lo que me gustó y lo utilicé en lo que yo hacía originalmente, tú te acordarás que eran estos, se llamaban entonces kioscos multimedia, que eran unos programas sensibles al tacto, cuando no había nada sensible al tacto, era carísimo, ¿no? Que los metías en una especie de cajero automático y ahí los ponías en los museos, con mucha resistencia por parte de los museos, porque decían esto no es museográfico, ¿no? Era lo que hacía. Ahí empecé a usarlo y era como 3 o 4 cosas que son las que conforman el enfoque. Primero, que podría sorprender, y así con ese término sorprender, al usuario o la usuaria de lo que estoy haciendo, porque lo saca de su cotidianidad, lo sorprende, y por lo tanto va a ser ameno, ¿no? Mínimamente lo va a sorprender, tal vez hasta lo espante, aunque la idea no es exotizar, ¿no? Eso lo han hecho Ripley, aunque usted no lo quiera, y cosas por el estilo, no es el caso, pero algo que nos saque de la cotidianidad. Luego, en un segundo momento, que nos regresa algo que para mí es clave en el enfoque antropológico, reconociendo esa identidad como distinta, que me permite reconocerme en una humanidad común. Como eso que me parecía medio raro al principio, a la hora tiene mucho en común con lo que yo hago y soy. Tercero, cuando sabemos, porque en el caso de la arqueología muchas veces no sabemos, ¿por qué las diferencias? Y cuarto, que fue un aporte de una crítica de un alumno mío, marxista argentino, ¿no? ¿Y por qué te quedas ahí? ¿Por qué no dices, y esto cómo se relaciona al presente, y esto cómo puede ayudar a cambiar el presente en un futuro mejor? ¡Pum! Enmienda aceptada. El cuarto punto es esto que estoy viendo, ¿qué me dice sobre el presente y cómo me ayuda a pensar en un futuro mejor? Y el ejemplo que usé, que en aquella ocasión te acordarás, era la cuestión del sacrificio entre los aztecas y el canibalismo ritual entre los aztecas. Que cuando tú le dices a la gente, una vez al mes, a veces más, sacrificaban a una o más personas en este templo, y luego ya la persona sacrificada se la comían los dirigentes y los sacerdotes, casi vomitan, dicen, los aztecas o mexicas estaban locos, ya los tengo donde quiero. Un poquito sensacionalista, lo reconozco, pero ya los tengo donde quiero. Pero el segundo momento era decirles que no era por la ricura de comer carnita de nalga, sino que ese cuerpo no era un cuerpo de una persona humana. Y en el momento que le habían sacado el corazón, esa persona se convertía en la deidad. Y entonces lo que estabas haciendo es compartir el cuerpo de la deidad. Y casi siempre el segundo paso de qué es lo que nos hace universal, caía inmediato. Y si no caía, yo lo provocaba a decir, a ver, pero ¿tú eres cristiano, eres católico o alguna variedad del cristianismo? Y casi, sí, claro. ¿Qué es la comunión? ¿Y qué queremos decir con comed, este es mi cuerpo? Bebed, este es mi sangre. Y entonces decían, pues ya no estaban tan locos. La pregunta que sí es, bueno, ¿por qué algunos lo hacen, decimos en español en México, por qué algunos lo hacen de bulto, lo hacen físicamente, y nosotros ponemos una cosita casi de cartón horrible, que a mí cuando me decían de niño, no la vayas a masticar porque vas a estar masticando a Jesús y te vas a ir al diablo? Cada vez que tenía que comulgar sufría muchísimo, porque en realidad ese no era un pedacito de harina, era Jesús al que yo me estaba deglutiendo. Y entonces la gente dice, ay, pues hay alguna cuestión común. Pues claro, la comunión con la deidad. Y fíjate que no nada más entre los mexicas, hay un montón de culturas en donde hay alguna cosa similar, ya sea simbólica o no. Y el cuarto punto, quizá el más difícil, pero de todas maneras es terrible que alguien lo manden matar, porque supuestamente tú te hacías voluntario, pero eso de ser voluntario yo creo que era como los voluntarios de la guerra en Irán, ¿no? No era tan sencillo. Qué feo es que alguien pueda determinar la vida o muerte de alguien más. Y a la persona que yo estaba interpretando en ese momento, que era un buen amigo australiano que tú conoces, dice, oye, pero pues, tu gobierno acaba de mandar a los muchachos a morir a Irán, ¿no? En una guerra que ni siquiera es de ustedes, es de los gringos. O sea, sigue pasando. El problema es cómo lo cambiamos. Ahí están mis 4 momentos en el enfoque antropológico. O sea, reducido de manera brutal, ese es yo creo que el aporte que desde la antropología podemos hacer. Mostrar que las identidades son importantes y constitutivas, nos enriquecen a partir de la diversidad cultural, pero mostrar que por debajo de eso hay una humanidad común, que no es estática, es cambiante, ¿no? Pero que es la que nos nutre a todos. Qué buen intérprete, Manuel. Qué buen intérprete, Manuel, ¿eh? Muchas gracias. Y viniendo de ti, Carlos, eso es muy bonito oírlo. Gracias. Muy bueno. Bueno, yéndonos del otro lado,
en la experiencia de ustedes, bueno, en particular Carlos, que entiendo que has estado más vinculado con la interpretación del patrimonio natural, ¿cuáles son los elementos que las personas, que los intérpretes que estamos más conectados con patrimonio cultural podemos aprovechar de una mejor manera? Y se me viene a la mente una, tal vez, como grandes enseñanzas, ¿no? La biodiversidad se puede perder y se puede perder para siempre, ¿no? Entonces, como que hay cosas que son... Sí, pero hay un error ahí, discúlpame, porque un bosque se puede restaurar y una vasija no se pierde para siempre. Entonces, la delicadeza del patrimonio cultural es mucho más frágil. El patrimonio cultural, te lo digo teniendo un pie en cada lado, ¿no? Es mucho más frágil el patrimonio cultural que el patrimonio natural. Una pintura de Picasso o de Frida Kahlo, para ser más pertinentes, una pintura de Frida Kahlo, una vez que se pierde para siempre. Yo un bosque, con mucho esfuerzo y con mucho dinero, puedo volver a restaurarlo. Una selva puedo volver a restaurarla. Pero una pieza del hombre no. Sin embargo, digamos, yo creo que hay una cuestión de sensibilidad que tiene que ver con una cuestión de la vida. El público tiene más afinidad o más cercanía hacia los animales, hacia los seres vivos, digamos, y eso nos da, a los que trabajamos en patrimonio natural, una cierta facilidad que los que hacen el mundo cultural tienen que saltar esa valla, digamos, ¿no? Pero acá hay un punto muy importante que también me parece que deberíamos unir en las dos cosas cuando hablamos de un patrimonio integral, y que tiene que ver con el sentimiento, con tratar en los dos casos de llegar a una cuestión que tenga que ver con lo sentimental, no apelar tanto, una vez más, no apelar tanto al tema de la información, sino que apelar a temas que tienen que ver con el corazón. Tenemos un poeta acá en Argentina que se llama Atahualpa Yupanqui, que les recomiendo googlear después o ver, que dice una frase, dice: lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra al corazón se queda y no se va más. Y yo comparto esa filosofía de Atahualpa, ¿no? Que era un poeta, que era un comunicador excepcional, y que me parece que hay que tratar de buscar sentimientos en el patrimonio cultural, que por supuesto los hay, por supuesto los tenemos, ¿no? ¿Quién no puede emocionarse cuando cuentan una buena historia frente a un sitio arqueológico, una historia de vida, una historia de lo que significó esa vasija para esa persona, para esa comunidad? Digamos, me parece que el secreto pasa también por ese lado, ¿no? Y esto también es una fortaleza que tenemos los intérpretes, pero también ante el mundo académico parecería una debilidad. Porque apelás a cuestiones sentimentales. La verdad que a mí me importa un bledo. Digamos, ¿no? A esta altura de mi historia me importa nada lo que piensen los académicos, porque así les va, digamos, los académicos que han entrado en un espacio competitivo. Por lo menos hablo desde Argentina, ¿no? El CONICET es un espacio donde si vos podés sacarle los ojos al compañero que tenés al lado, para poder publicar esa misma cosa, lo hacen, ¿no? Y eso no me parece un buen camino para las relaciones humanas, ni para el desarrollo de la ciencia ni de la información. Entonces, creo que los dos patrimonios, el natural y cultural, pueden apelar al sentimiento como punto de conexión efectivo, ¿no? Y funciona. La verdad que está bueno en ese sentido. Eso es lo que puedo pensar yo. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a una siguiente pregunta. Por favor, Fernando, sí, gracias. Fernando, por favor. Sí, gracias. No, es una cosa, coincidiendo con Carlos en eso y con el mismo Manuel, en esa nueva integración que planteó hace tiempo la antropóloga Donna Haraway, que es precisamente la visión no necesariamente dicotómica de lo natural-cultural. Es decir, que hay patrimonios naturales por allá, que es lo que hace la naturaleza, y por allá hay patrimonios culturales que son lo que hace el ser humano. Pero ella plantea que hay una lectura doble, que es la del patrimonio natural-cultural, y es precisamente la que se basa en mis palabras, en este caso, es cuando el patrimonio natural se ha culturizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura en general, en términos generales,
la construcción de símbolos y de sentidos y de trascendencias. Digamos, pareciera que el patrimonio natural cultural no tiene, perdón, el patrimonio natural no tiene muchos símbolos y muchas trascendencias, a menos que el ser humano lo aborde y le confiera entonces esa simbología. Y yo siempre he puesto en mi clase, por ejemplo, el ejemplo de que no hay nada menos atractivo y pedregoso que el Monte Olimpo en Grecia, pero todo lo que significa simbólicamente el Monte Olimpo para los griegos, la casa de los dioses, etc., todas esas cosas que ustedes saben. Igualmente el bosque tal, que era el bosque encantado donde están las hadas, o el mar para los brasileños, donde es la casa de la diosa Yemayá, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, cuando el patrimonio natural se ha culturizado, permítanme la expresión, es cuando es capaz de portar consigo simbologías, trascendencias, significaciones mayores. Entonces, en ese sentido, creo que ese planteamiento que hacía Donna Haraway es bastante integrador, porque nos lleva a superar esa dicotomía, no, lo natural por allá y explícamelo con geología o con botánica o con cualquier cosa de eso. Y el patrimonio cultural por allá. No necesariamente, no creo que se trate de mezclar todo en una sola olla, un solo potaje, pero sí saber la cantidad de puntos comunes que pueden tener y las posibilidades de hacer lecturas tan perfectamente culturales y simbólicas de lo natural que de lo cultural. Maravilloso. Adelante, Carlos, por favor, y después vamos a dar lectura a los comentarios de todos los participantes. Por favor, Carlos. Ya, yo creo que hay una cuestión interesante, que el patrimonio natural deja de ser natural cuando se convierte en patrimonio. O sea, ¿por qué se determina un parque nacional? ¿Qué es lo que determina un parque nacional? Una decisión cultural. Yo determino que el Yaguareté en la Argentina sea monumento natural. Eso es una decisión cultural. Entonces, los patrimonios naturales son básicamente decisiones culturales. No hay otra manera, digamos, ¿no? ¿Cómo? Para anotar tu frase para la posteridad. Es que, digamos, si es patrimonio, ya es cultural. Entonces, digo, si no, es algo totalmente desconocido, digo, ¿no? En términos empíricos y generales. Pero, a ver, también es una necesidad dar a conocer eso para que eso se convierta en patrimonio, ¿no? Porque la mayor parte de los argentinos no tienen ni idea, de los que viven en Buenos Aires, no tienen ni idea de que existe el Yaguareté, por ejemplo, en el norte argentino. Entonces, bueno, es toda una tarea para charlar, ¿no? En fin. ¿Me permites una cuñita para agregar, Carlos? Claro. Gracias. Precisamente hace 2 meses me publicaron un artículo en la sección Letters en mi página de academia.edu, precisamente donde abordo ese problema de lo que es lo natural, de lo que es la significación, la definición del museo, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo en lo particular planteo es que hay cierta teoría por ahí, no recuerdo ahorita el autor, es un inglés, que él dice que en el caso de los objetos culturales, el objeto se convierte en patrimonio cuando el museo lo incorpora a sus colecciones. Y yo planteo exactamente lo contrario, yo del flip, como le digo a ellos, exactamente lo contrario. El museo, o los investigadores, curadores, incorporan eso al museo porque ya es un patrimonio, porque ya le ven características de patrimonio. Entonces, bueno, una discusión que está en pleno apogeo. Coincido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar lectura a los comentarios y dar paso a una ronda final de comentarios por parte de ustedes a partir de lo que se desprenda de los mismos. Dice John Cole, la realidad no está parcializada, bien dicho. Daniel Morales, Néstor García Canclini plantea construcción social en los procesos de significación. John coincide, dice, por eso está emergiendo el concepto de biocultural como intento de integrar estas esferas artificiales. Gaby nos echa porras, a ustedes dice, los amo a todos ustedes. John dice, la revista Merope en Argentina es una institución que trata de la interpretación, también es una revista que yo también conozco, y también la recomiendo mucho. Daniel Morales, acuerdo con Carlos, política pública y educación. Gaby menciona Fernando Almarza, así es, surge el término, bueno, lo refiere otra vez.
Daniel Morales, los límites de las disciplinas están siendo interpelados por las nuevas concepciones sobre cada una de ellas. Fernando, quien fue nuestro ponente hace rato, felicita a Manuel, que también es miembro de la Junta Directiva, Fernando Enseñat. Dice John, hay que tener cuidado con caerse en la dicotomía falsa entre natural y cultural, pero sí las comunidades son diferentes y pueden aprender entre sí. Y menciona que cualquier concepto de naturaleza es una construcción cultural. Daniel Morales, en Argentina tenemos la quebrada de Humahuaca como patrimonio natural cultural. John, cualquier bien cultural está fundamentado de materia prima natural. Orlando, en mi opinión, la catalogación del patrimonio cultural, natural, material, inmaterial, familiar, local, regional, mundial, en nuestros tiempos cumple la labor de estudiarlo y gestionarlo y transmitir su valor con mayor efectividad. Pero en mi opinión, hace mucho tiempo que se ha incorporado una visión holística a la gestión del patrimonio, por lo menos desde la UNESCO, con el asesoramiento de ICOMOS. De allí tenemos términos como paisaje biocultural. Alejandro González, los parques nacionales se determinan principalmente por la integridad ecológica del espacio decretado. Gaby pregunta a Víctor Prato, ¿cuál es tu opinión? John Cole, en los parques nacionales que se declaran con alto contenido político-cultural, y Orlando, por supuesto, la visión y apreciación del patrimonio, tanto cultural como natural, siempre es desde la cultura, desde la mirada de la persona. Bien, bueno, pues vamos a una última ronda y la verdad sí me gustaría también. Pero a mí me gustaría a Víctor, ya que fue interpelado, que hable si está por ahí. Por ahí sí, Víctor nos quiere compartir sus pensamientos sobre estas cuestiones y después terminamos con ustedes. Carlos, por favor. Perdón. Un último comentario para redondear la breve, muy rapidísima discusión que tuvimos. Se nos fue el tiempo como agua. Pero... No, me parece que los grandes desafíos entonces es, digamos, tratar de presentar el patrimonio como un todo, respetando los conceptos de patrimonio también de la gente, ¿no? Yo no creo mucho en ese patrimonio instituido que da la Comisión de Museos y Monumentos, en tanto y en cuanto es solamente un nombre, en el caso de la Argentina, sino que creo en el patrimonio local, digamos, en el patrimonio que genera identidad. Entonces, trabajar sobre eso me parece que revelar ese significado, para volver a lo que dice Fernando, que es sustancial, es la tarea del intérprete, ¿no? Que la gente descubra y redescubra su patrimonio local a partir de estrategias de interpretación, es tal vez una de las tareas más hermosas que nos unen a todos nosotros que estamos hoy en esta tarde juntos. Así que eso es lo que podemos hacer. Fernando. Sí, bueno, porque es que siempre empezaba yo porque esta mujer o yo me alocaba y no tenemos que repetir el orden siempre. Yo tuve una discusión interesante en un grupo de trabajo en el que estoy con una mujer de Nueva Zelanda, porque ella estaba proponiendo realmente que como la propia gente reconoce su patrimonio, lo entiende, ¿no? Que en realidad casi no hay necesidad de intérpretes. Y dije, ay, eso está un poco chistoso. Y entonces les quiero proponer el concepto que propuse en esa reunión, y es el de interpretación intercultural. Y como varias de las que estaban participando eran gente del Oriente que no tiene una idea de las cosas que pasan en mi país, ¿no? Ni en Latinoamérica, les decía, pero a ver, les voy a poner este ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que la morenita, la del Tepeyac, la fuerza que tiene ella, ¿no? ¿Qué tal Juan Diego? ¿Qué tal la Tilma? ¿Qué tal la Basílica? La villa? No parecen, pero todos son términos técnicos, si estuviera hablando un científico. Entonces, si ellos no saben quién es la Virgen de Guadalupe, por qué se hizo virgen, por qué aparece cuando aparece, todo lo que supuestamente hace, no van a entenderlo. Entonces, yo si fuera un japonés y llego a la Villa de Guadalupe, necesito que alguien me traduzca, igual que nosotros traducimos del lenguaje científico, para que esta significancia que se reconoce por un lado, la pueda entender el otro. No va a ser autoevidente. Los significados culturales nunca son autoevidentes. Yo con eso cerraría. Somos indispensables en cualquier contexto. Muy bueno. Genial. Fernando, por favor. Bueno, mira, ya llegó Víctor para aceptar la provocación. Muy bien, Víctor. Qué lindos anteojos, Frato, ¿eh? Qué lindos anteojos. ¿Cómo estás, Manuel? Fantástico, fantástico, Víctor, gusto verte. Aunque sea por acá. Igualmente.
Bueno, no sé si escuchaste lo que estábamos comentando hace un minuto, en donde pues estamos conversando sobre esta polémica natural, cultural, lo separamos, lo unimos, de qué manera aprovechamos la diversidad de perspectivas desde cada uno de los campos para enriquecer a la propia disciplina, cuáles son los puntos de unión. Entonces, bueno, eso que Gaby estaba proponiendo, que nos dieras tu opinión acerca de esta relación entre interpretación de diferentes tipos de patrimonio, si es que es acertado desde tu perspectiva dividirlos. Yo me di cuenta que después de tanto tiempo de pelear por el concepto de patrimonio integral, me terminé dando cuenta que lo peleaba, pero para que la concepción se fijara internamente. Porque yo quería que los funcionarios y que los guardaparques y que la gente tomara el patrimonio como algo integral y no como algo dividido, que es lo que a veces nos pasa, y sobre todo en las áreas protegidas, que es mi mayor ámbito de trabajo. Pero después con el tiempo me di cuenta de que lo estaba peleando porque quería que internamente se tomara ese concepto. Porque creo que para la gente es lo mismo. Es más, hoy en día la gente, lo hemos hablado, Anto, en algún momento, para la gente hoy es difícil entender qué es interpretación, ¿no? O sea, seguimos con esto de que hacemos un centro de interpretación y la gente no entiende mucho para qué es. Creo que lo que no cabe duda es que es un museo, generalmente. Esta tarde mismo, unas personas que quieren invertir en hacer un emprendimiento me decían, bueno, ¿cómo podemos atraer a la gente? Haciendo un centro de interpretación. Y yo les dije, no, hagan un museo, porque la gente no sabe lo que es un centro de interpretación. Si quieren atraer gente, hagan un museo. Entonces... Contraten museólogos. Y contraten museólogos. Contraten museólogos, sí, sí, sí. Y contraten museólogos, obviamente, obviamente. Hemos trabajado junto con Carlos. Bueno, Carlos somos amigos hermanos, así que... pero creo que seguimos discutiendo sobre términos que son más para uso interno que para el afuera. La gente sigue sin entender qué es esto de la interpretación. La gente entiende que es un museo, y hasta ahí nomás lo que es un centro de visitantes. Pero ya un centro de interpretación, entonces me parece que por ahí... Sí, Carlos. La gente no tiene que entender qué es la interpretación. La gente tiene que disfrutar lo que es la interpretación, porque la gente no entiende cuando va al médico qué es lo que hace el médico. Y la gente no entiende cuando va al mecánico qué es lo que hace el mecánico en el auto, yo particularmente. Entonces, digo, la interpretación es una, digamos, es una estrategia, son técnicas. Lo que tiene que hacer el usuario es aprovechar eso. Y sí, lo que me parece un error es ponerle, esto sí lo hemos discutido un montón de veces con Víctor, ponerle centro de interpretación, sino poner nombres de fantasía, o nombres verdaderos, digamos, porque esto es como llamar, es tan poco original como poner taller mecánico a un taller mecánico digamos, el taller mecánico tiene otro nombre. Josecito, Juan Carlos, qué sé yo. Entonces pongámosle el nombre de lo que corresponde y dejemos saber que es un taller mecánico y que adentro se hace interpretación. Lo importante también es como sucede con los museos, que los centros, y eso sí tenemos que tener una regulación, una ley. Para mí ya a esta altura tenemos que tener una ley, ¿no? Discúlpenme que soy un talibán, pero no podemos permitir que alguien ponga 4 fotos horribles, una roca dentro de una vitrina y llame a esos centros de interpretación. Eso no debería suceder más, digamos, ¿no? En esto sí, porque afecta profundamente a la profesión, a la disciplina, a lo que nosotros llamamos centro de interpretación, ¿no? Como los malos museos también, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar, mecanismos, los que estamos asociados, los que estamos empáticamente imbuidos en esta disciplina, es buscar mecanismos de calificación, mecanismos que nos permitan calificarnos en lo personal, cuando es un guía de turismo, cuando es una institución, y que eso lo haga, creo yo, el Estado, ¿no? De alguna manera. Es muy difícil eso, pero eso va a ser lo que haga que nosotros crezcamos en esta profesión, o que, bueno, nos sigamos juntando y charlando entre nosotros dentro de 10 años, con mucha... Sí, yo creo que así como en su momento planteé el tema de que en una carrera de guía no se evalúa si es buen intérprete o no es buen intérprete, porque el mismo Estado, el mismo gobierno que tiene que evaluar para acreditar no está capacitado para hacerlo. Creo que en el caso de un museo, si aplica técnicas de interpretación o no, mientras no esté regulado, que creo que es lo que nos está faltando mucho, ¿no? O sea, como que hay muchos estándares escritos, pero necesitamos que haya una regulación.
Y praxis, mucha práctica. Lugares donde, no tenemos lugares donde mostrarle a los funcionarios, por lo menos acá en la Argentina, no tenemos lugares donde mostrarle a los funcionarios, miren, esto es interpretación, ¿no? Esto funciona porque funciona de determinada manera, porque está bien hecho, digamos, ¿no? No tenemos lugares, no hemos conseguido, acá en la Argentina, Víctor, bueno, todos nosotros hemos trabajado en museos, en reservas, pero no hay un lugar emblemático que funcione interpretativamente todavía en nuestro país, y no sé, no desconozco absolutamente en el resto de Latinoamérica. Si tuviéramos ese lugar y pudiéramos llevar a los políticos, a los funcionarios, a que vean cómo verdaderamente, porque la disciplina funciona, no es que nosotros seamos magníficos, la disciplina es muy buena. Entonces, claro, digamos, lo que hemos hecho nosotros es tomar esas herramientas y aplicarlas inteligentemente, nada más que eso. Digamos, creer que eso funciona. Entonces, digamos, tenemos que ahora dar el salto cuantitativo y hacer que los estados nacionales, provinciales, con que haya un municipio que maneje sus recursos culturales y naturales con la interpretación, ya sería suficiente para que podamos nosotros mostrarle a los políticos que esto... Los políticos no son tontos, los políticos pueden ver claramente las ventajas de algo que funciona y que puede ser redituable para sus intereses, ¿no? Que deberían ser los nuestros. Sí. Muchas gracias. Voy a dar lectura a los últimos mensajes y unas palabras finales. Dice Jorge Belmonte: los escenarios culturales son mucho más abordados hoy en día en México por aspectos históricos, y es la academia que por aspectos intelectuales la naturaleza no vinculaba antes de los años 90 un factor de intelectualidad. Hoy está abriendo un camino para igualar su importancia. Orlando menciona: Carlos, también los nuevos expedientes de declaración de un bien patrimonial provienen de equipos multidisciplinarios con participación de la comunidad informada, pero todos sabemos cómo se actúa desde la política gubernamental. John Cole: interpretación es el bien que más necesita interpretarse. Totalmente de acuerdo. Irónico que los intérpretes no interpretamos bien a nuestra disciplina. Orlando dice: de acuerdo, Carlos, no recuerdo a qué te dijo de acuerdo, pero está muy de acuerdo contigo. Gaby dice: Fernando, la clave es que sea gente informada, como dicen Orlando y Gaby dice, somos medio magníficos. Entonces, no, medio no, aquí no. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer una suerte de síntesis de este proceso y también animar a los participantes a que vayan pensando en algunas ideas, en algunos ingredientes que consideren que se pueden integrar en una descripción de lo que hacemos los intérpretes. Lo que hubo aquí en esta primera parte del ejercicio es una suerte de ideas, de comentarios, de temas que están muy presentes. Me llamó de manera particular la atención, aparecieron conceptos que no estaban en un inicio, pero que ya fueron recapitulándose, que son fundamentales, como el de comunidad, como el de la interpretación intercultural, como el de no necesariamente llamarle centros de interpretación, hay que ser más consecuentes con nuestra misión profesional. Y con eso me quedo también. Me gustó muchísimo cómo se planteó desde un inicio de esta sesión la posibilidad de conectar la importancia y el significado del patrimonio con la estrategia comunicativa. Entonces son muchas cosas, muchos ingredientes que se van a verter en una discusión posterior. Muchas gracias. Ha sido un honor participar en el diálogo con ustedes, y pues ahora sí que seguimos.